La carta de una joven que murió en el Titanic escrita después de la tragedia y las experiencias oníricas de una joven que podía viajar al más allá mientras dormía, pero que terminó siendo poseída por una aterradora horda de espíritus, son los casos que conoceremos en este capítulo. Así que prepárate, porque en Viral Top llegó la hora de adentrarnos nuevamente en el tenebroso mundo de los misterios sin resolver. El Titanic fue un enorme transatlántico británico que naufragó en su viaje inaugural, llevándose consigo la vida de más de 1.500 personas. Este naufragio ha prevalecido en los años, pues cada cierto tiempo algo inquietante relacionado con él ocupa los titulares de la prensa mundial, como el caso ocurrido en el año 2017 en Canadá, donde una familia se encontraba pasando un día de sol en las playas de New Brunswick, cuando encontraron una botella de vidrio con algo adentro, y al abrirla había una carta en perfectas condiciones y con una hermosa caligrafía que decía lo siguiente: "Estoy tirando esta botella al mar en medio del Atlántico. Llegaremos a Nueva York en unos días. Si alguien encuentra esto, contacte a la familia Lefebvre en Liebig. Atentamente, Mathilde Lefebvre". Era evidente que la carta era bastante antigua, así que decidieron entregarla a la Universidad de Quebec, en donde tras realizar una investigación, descubrieron que una de las víctimas del hundimiento del Titanic se llamaba Mathilde Lefebvre. Inmediatamente, varios expertos se dedicaron a estudiar la carta y a tratar de encontrar a los descendientes de Mathilde, y esta tarea dio sus frutos tras encontrar a Jacques Lefebvre, prima lejana de Mathilde. Ella sabía la historia de los antepasados de su familia que murieron en el Titanic, pero aseguró que jamás había tenido indicios de que Mathilde o cualquiera de sus familiares hubieran sobrevivido a la tragedia. Así que lo más probable es que Mathilde hubiera escrito esta carta horas antes de que el Titanic chocara con el iceberg y comenzara su naufragio. Aún así, muchas preguntas están esperando respuestas. ¿Por qué Mathilde quería que contactaran con su familia si supuestamente sus padres y hermanos viajaban con ella? Quizá Mathilde habrá sobrevivido a la tragedia y escribió la carta mientras se encontraba sola y asustada en un barco de rescate rumbo a Nueva York. ¿Será posible que este sea un mensaje que su espíritu envía a sus familiares desde el más allá? Definitivamente, algo que deja mucho que pensar y una de las muchas anécdotas misteriosas que rodean esta inolvidable tragedia. En Watseka, ciudad estadounidense, un caso ocurrido en 1878 continúa siendo considerado el caso de posesión múltiple más impactante de la historia. Todo ocurrió en la casa de la familia Bennun, luego de que Lurancy, una de las hijas de la familia, comenzara a sufrir de ataques epilépticos en los que quedaba inconsciente por varias horas. En un comienzo, la joven se despertaba sudando y aterrada, y aseguraba no recordar nada, pero con el paso del tiempo, los ataques se fueron incrementando, y cuando Lurancy volvía en sí, aseguraba que había estado en el cielo. Otras veces, juraba haber estado en el más allá, en donde había miles de almas perdidas, e incluso en el infierno, en donde logró atestiguar el padecimiento de las personas condenadas. Así continuó por varios meses, pero de un momento a otro, siempre que Lurancy regresaba de sus ataques, lo hacía de formas extrañas. A veces hablaba en otro idioma,
Otras veces se mostraba agresiva y hablaba con voces distintas. Otras veces simplemente se quedaba por horas mirando a la nada y luego comenzaba a gritar desesperada hasta que volvía a perder el conocimiento. Así que esta situación, que en un inicio había sido considerada casi milagrosa, pasó a convertirse en un tormento, por lo que decidieron buscar ayuda médica, pero nadie lograba dar una explicación a su situación. Así fue como se contactaron con Steven Winchester, un famoso espiritista quien había dedicado gran parte de su carrera a desmentir casos falsos de posesiones o de manifestaciones paranormales, pero quien con solo ver a Lurancy y pasar algunas horas junto a ella, entendió que estaba ante el caso de posesión más impactante de su carrera. Por varios meses, Steven se mantuvo junto a la joven y registró cada uno de sus viajes al más allá y las almas que venían con ella para tomar posesión de su cuerpo, llegando así a atestiguar más de 80 posesiones distintas, y en la gran mayoría de ellas se mostraba agresiva y hostil, por lo que debía permanecer amarrada por varias horas. Sin embargo, ella siempre se negó a permitir que se le realizara un exorcismo. En una ocasión, Lurancy regresó de uno de sus viajes, trayendo consigo el alma de Maria Roth, curiosamente la hija de uno de los vecinos de la familia, quien había muerto algunas semanas atrás. Lurancy y María no habían sido especialmente amigas, prácticamente ni se conocían. Aún así, Lurancy dejó impactados a los miembros de la familia Roth cuando comenzó a hablar sobre cosas que solo María podría saber. El impacto para la familia Roth fue tanto que invitaron a Lurancy a que se quedara viviendo con ellos por varios meses, y durante ese tiempo la familia sintió que su hija había regresado. Sin embargo, después de uno de los ataques de Lurancy, el espíritu de María no volvió a presentarse y todas las posesiones que vivió Lurancy cesaron también. Tanto Lurancy como Steven Winchester asumieron que las posesiones y los viajes oníricos pararon debido a que Lurancy había cumplido su misión tras darle consuelo a la familia Roth y ayudarlos a superar el duelo por la pérdida de su amada hija. Lurancy logró tener una vida larga y tranquila, se enamoró de un hombre y tuvo varios hijos. Y aunque las posesiones que vivió en su juventud cesaron repentinamente, su conexión con las almas del más allá siguió presentándose durante toda su vida. Su caso logró tanta notoriedad que ha sido considerado por quienes lo estudiaron como el caso más extremo de posesión que haya ocurrido en la historia. Casi todos hemos escuchado alguna vez sobre los muchos fenómenos extraños que suceden en el Triángulo de las Bermudas, en donde a lo largo de la historia se han dado varias de las desapariciones más inexplicables que se hayan registrado jamás. Aún así, siempre se habla de estas desapariciones como cosas del pasado, y se piensa que en la actualidad, en donde prácticamente cada centímetro de nuestro planeta se encuentra monitoreado y vigilado, sería imposible que algo así logre presentarse de nuevo. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad, pues incluso en los años recientes, varias desapariciones de barcos y aviones se han seguido presentando mientras cruzan el Triángulo de las Bermudas, pero en su mayoría han tratado de ser ocultadas para no seguir aumentando la leyenda que posee esta zona. Aún así, hace poco tiempo ocurrió una desaparición tan impactante que resultó imposible que no se diera a conocer.
Ocurrió el 4 de diciembre del año 2020. Un barco llamado Legacy, abordado por al menos 20 personas, desapareció sin dejar rastro alguno de un momento a otro. La Guardia Costera estadounidense supo sobre la desaparición del barco justo cuando ocurrió, pues notaron que este desapareció repentinamente de los radares. Inmediatamente una operación de búsqueda se inició y se peinó un área de más de 20.000 millas. Sin embargo, no pudieron encontrar rastro alguno del barco. Lo más extraño de todo es que el hermano de una de las personas que estaba a bordo del barco recibió una llamada del celular de su hermano, pero según contó, al contestar se escuchaba un hombre hablando tranquilamente con una voz robótica. La extraña llamada ocurrió antes de que las autoridades reportaran sobre la desaparición del barco, y cuando ésta se supo, aquel hombre marcó varias veces al celular de su hermano y la llamada le entraba normalmente, lo que quiere decir que tenía señal, pero nunca fue respondida. A comienzos de enero del año 2021, las operaciones de búsqueda se cancelaron y no se halló rastro alguno del barco ni de sus ocupantes, algo que resulta difícil de explicar porque el día de la desaparición estaba haciendo un buen clima y desde el barco nunca se reportó ningún inconveniente. Y así pues, la inexplicable desaparición de este barco y sus ocupantes se ha convertido en el caso más reciente que ha ocurrido en esta famosa y enigmática zona. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto!